Hola, buenos a todos amigos. Hoy les contaré una historia sobre la ciudad fronteriza del norte de México, Mexicali. Los protagonistas de esta historia no son mexicanos, ni los estadounidenses más cercanos, sino los chinos, los creadores más importantes de esta ciudad. En ese entonces, la tormenta de arena en Mexicali arrasada. Todo estaba desolado. Durante todo el año había 3 meses con temperaturas promedio superiores a los 40 grados. En verano, las temperaturas alcanzaban frecuentemente los 50 grados. Era un lugar tan inhóspito que incluso los locales tenían dificultades para sobrevivir. Sin embargo, con la fuerza de los chinos, se logró convertir el desierto en un oasis. Y así nació la estructura inicial de toda la ciudad. Los chinos llegaron aquí por primera vez entre 1880 y 1910. En ese momento, el gobierno mexicano prefería que los inmigrantes europeos se establecieran en el árido norte de México. Esperaban mejorar la calidad de vida de los nativos mediante el blanqueamiento de la población y atraer capital al país. Desafortunadamente, los inmigrantes europeos no podían adaptarse al clima caluroso y seco de las provincias del norte de México. Más tarde, el gobierno mexicano comenzó a valorar a los chinos. Consideraban que los chinos eran trabajadores obedientes y podían proporcionar mano de obra barata. Así que empezaron a planear recibir inmigrantes chinos en México. Sin embargo, a diferencia de la política para los europeos, el gobierno mexicano solo permitió que los hombres chinos llegaran como trabajadores. Estos chinos al llegar construyeron sistemas de riego en el norte de México, cultivaron tierras de algodón y excavaron canales de agua. El esfuerzo de los chinos hizo que la fama de algodón de esta región creciera cada vez más. Mexicali también se enriqueció gracias a la abundante producción de algodón, además de los trabajadores chinos que fueron aceptados por el gobierno mexicano. Otro grupo chinos llegó a esta región debido a la ley de exclusión de chinos, aprobado por Estados Unidos en 1882. Esta ley obligó a muchos trabajadores chinos en Estados Unidos a buscar un nuevo lugar para poder vivir y eligieron Mexicali, una ciudad muy cerca a la frontera con Estados Unidos, como su nuevo hogar. Tal como lo planeó el gobierno mexicano, los trabajadores chinos con su arduo trabajo y bajo costo comenzaron a cultivar las tierras vírgenes de México. Poco a poco, Mexicali creció hasta convertirse en un pequeño pueblo y con el tiempo la expansión de la tierra permitió que se transformara en una pequeña ciudad. Sin embargo, lo que el gobierno mexicano no esperaba era que los chinos, gracias a su diligencia y sensibilidad para los negocios, empezaron a incursionar en el mercado a principios del siglo XX. Abrieron cafeterías, mercados, restaurantes, incluso se involucraron en mercados relacionados con los ferrocarriles y las minerías. Poco después, las comunidades chinas comenzaron a cobrar propiedades y el barrio chino de Mexicali se formó rápidamente. Los chinos, que originalmente eran trabajadores, comenzaron a transformarse en comerciantes. Hacia el 1915,
Mexicali casi se había convertido en una Chinatown. Los chinos ocupan una posición económica y social muy importante en la región. El cantonés es el idioma que se habla localmente. Las señales de las tiendas casi siempre están escritas en China. Los comerciantes intercambian cheques en chino y casi todos los comercios e industrias son propiedad de chinos, incluso el presidente del banco es chino. En 1919, la población china local superaba los 10.000, convirtiéndose en la principal población de Mexicali, mucho mayor que la de los mexicanos. Algunos chinos se casaron con mexicanos, tuvieron hijos y sus descendientes fusionaron hace dos tradiciones y culturas históricas. Para 1927, la población china en Mexicali ya superaba los 40.000, lo que parecía ser un desarrollo próspero escondía enormes peligros. El gobierno mexicano solo quería mano de obra china barata para trabajar ahí, no extranjeros ganando dinero en su propio país. El sentimiento anti-chino comenzó a crecer en México. El auge de los chinos sufrió un cambio radical en 1934, cuando el general Lázaro Cárdenas se convirtió en presidente de México. Impuso una fuerte ola anti-inmigrante. En la propaganda anti-china, los chinos fueron tratados como antihigiénicos, propagadores de enfermedades, incluso como fuente de odio y juegos de azar. En realidad, la causa de odio hacia los chinos era su éxito económico. Durante la Gran Depresión, los chinos ricos contrastaban con los mexicanos sin empleo, lo que intensificó el resentimiento. Los mexicanos sentían que los chinos les robaban el empleo. La ola anti-inmigrante se extendió rápidamente por México. Finalmente, el pueblo y el gobierno comenzaron a implementar la segregación racial contra los chinos, prohibiendo los matrimonios entre mexicanos y chinos. Las mujeres mexicanas casadas con chinos eran consideradas traidoras a la nación. En los años 30, la discriminación racial provocó muchos conflictos violentos. Los inmigrantes chinos se resistieron. Desafortunadamente, muchos chinos fueron torturados y asesinados durante su resistencia. Para escapar de la persecución, algunos chinos salieron a México. Otros regresaron al lugar a que habían llegado inicialmente, Mexicali. En realidad, era una Chinatown con una gran población china. Bajo la represión, los chinos se mantenían unidos, lo que hizo que los mexicanos temieran ir ahí. Con el tiempo, Mexicali se convirtió en un refugio para los chinos de la época. Sin embargo, incluso ahí, bajo la sombra de la fuerte persecución, los chinos comenzaron a trasladar sus espacios de vida a los túneles subterráneos. Excavaron enormes cavernas bajo la ciudad, donde construyeron la mayor parte de sus viviendas, creando una Chinatown subterráneo. Algunos afirman que los chinos construyeron la ciudad subterránea para escapar del calor extremo de México, ya que al principio no estaban acostumbrados a las altas temperaturas. Con el tiempo, sin embargo, el lugar se convirtió en un refugio para escapar de la persecución mexicana. Aunque ahora tenían un refugio bajo tierra, los chinos vivían con constante miedo.
Los más ricos incluso compraron barcos en secreto para unir a Estados Unidos si la situación empeoraba. Todo esto continuó hasta la década de 1960, cuando la ola de racismo contra los chinos terminó. Y aquellos que se habían ido regresaron a México. En ese momento el gobierno mexicano envió 5 aviones a China para traer de vuelta gratuitamente a las mujeres mexicanas que se habían casado con chinos, junto con sus maridos e hijos. Según las estadísticas, después de la gran ola de expulsión de chinos en la década de 1930, cerca del 70% de los chinos y los mexicanos de ascendencia china fueron expulsados de México de diversas formas. En 1970, las inundaciones recurrentes obligaron a salir de la ciudad subterránea de Mexicali. Hoy en día, la comunidad china local ha convertido la ciudad subterránea en un lugar turístico para mantener viva la historia de los inmigrantes chinos en Mexicali. Actualmente, con una población de 1.200.000 Mexicali, tiene alrededor de 5.000 inmigrantes chinos y cerca de 200 restaurantes chinos, una cifra mucho mayor que en la Ciudad de México. Muchos locales consideran la comida china como una parte importante de su dieta diaria. Sin embargo, detrás de la aparente fusión cultural entre China y México, hay un doloroso y humillante recuerdo para los chinos. Sobre la historia de los inmigrantes chinos en México terminamos aquí. Si te gusta este video, por favor dame un me gusta o suscríbete a mi canal. Muchas gracias, soy Lucía. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.